Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, soy sociólogo, soy doctor en ciencias políticas y sociales, profesor e investigador, y esta semana mi videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, aquí en Descifrando la Política, se llama Libertarismo, Ideología y Fascismo en el discurso de Ricardo Salinas Pliego. El discurso de Salinas Pliego de esta semana es digno de analizarse porque recoge toda la ideología que heroifica al empresariado, que se exalta a sí mismo, pero también deja al desnudo que detrás de la defensa de la libertad, es decir, la libertad de los empresarios, hay una posición fascista de destrucción del enemigo que afecte a sus intereses. El discurso de Salinas Pliego podemos analizarlo como una pieza magistral de ideología, autoelogio, pero también de agitación de odio, inferiorización y satanización del enemigo, sumamente peligroso. En nuestra videocolumna Descifrando la Política de esta semana analizamos tres elementos sobre este discurso que quizá usted vio en un video que él grabó, dura 6 o 7 minutos. Quizá sería bueno que usted lo viera, pero aquí le voy a platicar de estos tres elementos. El primero es comprender la política y discurso ideológicos de los empresarios multimillonarios y no tan millonarios. El segundo elemento, la política neoliberal que aseguró durante décadas que los bajos impuestos, según ellos, producirían el bienestar para todos. Y el tercer elemento que analizaré es el abierto discurso de tendencia fascistoide del empresario mexicano, que si bien no es nuevo, sigue escalando en sus ataques. Comencemos entonces con la ideología de los empresarios que se ha vuelto dominante en los últimos años. Decía Marx que las ideas dominantes son las de la clase dominante y decía Gramsci que el mayor poder hegemónico es el de hacer creer que intereses privados son en realidad intereses de todos, intereses universales. Javier Milei, el presidente argentino, declaró esto hace ya un tiempo. Fíjense bien, lo cito a él. El capitalista es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar social. Un empresario exitoso, miren nomás lo que dice, un empresario exitoso es un héroe. La apología del empresariado no solo es el discurso ideológico que legitima y justifica a la clase dominante, es la narrativa que oculta la contradicción del liberalismo autoritario. Esto parece una contradicción. Si se es liberal, pues no es autoritario, y si se es autoritario, no se es liberal. Pero lo que hemos vivido en los últimos 30 años es un liberalismo autoritario. Libertades para los de arriba, exclusión y explotación para los de abajo. El ensalzamiento discursivo a favor del emprendedor y su figura de éxito es la evolución hacia un neoliberalismo 2.0, un neoliberalismo más bien que podríamos ya decir es ultraliberalismo económico. Es la reivindicación individualista del orgullo de la burguesía por su triunfo social, logrado en todas estas décadas de lo que llamaron libre mercado. La mitificación del hombre fuerte, aguerrido, que ha salido avante en la competencia del mercado, explica la visión autorreferencial de la arrogancia del triunfador frente a los perdedores. La petulancia burguesa de creerse superior está representada a la perfección, por supuesto, en el presidente empresario Donald Trump, pero también en Salinas Pliego o en Elon Musk. El empresariado, sus propagandistas y sus seguidores parten del dogma ideológico de que el éxito de los más aptos demuestra la inferioridad del competidor y, por tanto, de lo justo de su derrota. Trasladan su reducida visión mercantil dineraria a una explicación totalizante de la realidad. Esto es, si a mí me ha ido bien, a todos les puede ir bien bajo mi modelo y mi camino. La dicotomía ganadores-losers pretende legitimar no solo la desigualdad social, tampoco se restringe a la creencia ideológica de que el
el mercado recompensa el esfuerzo o el ingenio. Es peligrosamente una nueva forma de jerarquización e inferiorización social. Para el viejo neoliberalismo, la desigualdad social es natural, pero superable a través de los mecanismos de mercado. Pero para este nuevo liberalismo autoritario, esa desigualdad se explica por la inferioridad de esa otredad que entorpece la libertad de los más aptos. Al nuevo liberalismo autoritario no le basta abrir mercados, sino que debe vencer a un enemigo. Ese enemigo son los perdedores del mercado, son quienes lo obstruyen, son quienes no permiten que los más aptos triunfen, quienes son un obstáculo de la libertad individual. El nuevo liberalismo autoritario desconoce la pluralidad liberal clásica. No hay posiciones diversas, sino superiores e inferiores. La pedantería de creerse superior moral y estéticamente, como declaró Javier Milei, él dijo que ellos, los ultraliberales, eran superiores moral y estéticamente, representa esta nueva forma de inferiorización. La ideología del emprendedurismo ofrece ascenso y reconocimiento social a través del individualismo exacerbado de valores retrógrados. Quien gana es el macho empresario que humilla a otros. Es el hedonismo trompiano, el narcisismo trompiano, el despotismo de Salinas Pliego o el machismo de Milei, la transfobia de Elon Musk. La ideología de los triunfadores del neoliberalismo es un discurso narcisista que propone que el ascenso social debe emular su experiencia como emprendedores. Tú puedes ser como yo, parecen decirnos los arrogantes, machistas y despóticos representantes del empresariado dominante. Solo debes aplastar a los otros. En esta fábula ultraliberal, el emprendedor es dueño de su destino porque asume el riesgo y la aventura de entrar al mercado, pero no como trabajador asalariado, sino como individuo libre. De ahí el discurso de inferiorización de la clase obrera desde la ideología liberal autoritaria. Y es quizá por ello, si las encuestas no mienten, que este discurso ha tenido un eco en el sector que algunos llaman autónomos y no en la clase sindicalizada y asalariada. Ese sector profesionista o freelance, o en otros lados le dicen cuenta propista, o sea, por cuenta propia, trabajador por cuenta propia, que precarizado por el libre mercado, aspira en realidad al ascenso social. El liberalismo autoritario le ofrece al pequeño emprendedor autónomo, al microempresario, la dignificación de su trabajo, no a través de la solidaridad, sino del individualismo, no de la organización contra los poderosos, sino a través de la derrota de los perdedores a través de la competencia. El liberalismo autoritario discursivamente presenta sus propios intereses como interés general y sus propios valores como valores universales, su propia visión de la realidad como natural. Es decir, son todas condiciones de un discurso ideológico. El liberalismo autoritario exige libertad para invertir y emprender. Es la libertad de los empresarios para hacer este mundo a su imagen y semejanza. Es la libertad para seguir sus pasos, ejemplo, vida, valores. Es la exigencia de que la libertad solo se pueda concebir como la de ellos, su libertad, la de los empresarios, la de los poderosos. El liberalismo autoritario quiere libertades para los de arriba a costa de las libertades de los de abajo. Ofrece un discurso redentor para quienes solo deben competir, emprender, derrotar, humillar. Un discurso encubridor del capitalismo que nos lleva, por supuesto, hacia el desastre. Estos discursos que se han generalizado, como plantea el académico de la Universidad de Valencia, Antonio Santos Ortega, como es una fórmula mística compuesta por el talento, la innovación, la actitud, el plan de empresa que, dice él, este académico, agita el poder transformador del emprendimiento como una actitud a la vida y una capacidad para transformar la realidad. O como plantea el catedrático Enrique Díez Gutiérrez, esta discursividad
del emprendedurismo, busca ser una guía de todas las relaciones humanas, no solo de las empresas, sino una forma de vivir y conducirse, dice él, que se basa en el dogma de que el máximo interés individual, que la búsqueda obsesiva del interés propio, no solo no es condenable, sino que es una forma mediante la cual el individuo puede servir y sirve a la sociedad. Este discurso de Milei de que el empresario exitoso es un héroe porque ayuda a la sociedad. Es decir, es una ideología que idolatra el egoísmo, el lucro y la explotación, pero los personifica en las figuras empresariales públicas que, llenas de narcisismo, se miran a sí mismos como modelos a seguir. Pero el espejo de sus propias ideas y acciones nos develan en sus redes sociales pues lo ignorantes, conservadores, reaccionarios que son muchos de ellos. El peligro no está en la vanidad y el egocentrismo de los multimillonarios, sino en que se haya convertido su discurso ideológico en pseudofilosofía y teoría de cómo funciona el mundo y en un modelo de cómo gestionar al Estado. El principio neoliberal de reducir los impuestos a los ricos, popularizado mediante la metáfora de que una marea alta eleva todos los barcos, se consolidó desde finales de los años 70 gracias a un conjunto de economistas y think tanks, estos centros de investigación teóricos de los neoliberales, que tienen mucho dinero financiado por muchas empresas, que redefinieron el papel del Estado y sobre todo el papel y el rol que juega la tributación, los impuestos. La idea que plantearon estos principios neoliberales era que el crecimiento económico depende fundamentalmente del estímulo a la inversión privada y que los sectores de altos ingresos son los principales motores de esa inversión. De hecho, de aquí parte una conclusión moral, se presentaba como una tesis económica, pero tiene una conclusión moral e ideológica, por supuesto. Si el crecimiento depende de la inversión privada, entonces debemos estar agradecidos de que los ricos inviertan. Debemos nuestro reconocimiento y gratitud a los capitalistas. Esto es totalmente, digamos, fuera de lugar en el sentido de que se supone que hay un intercambio de equivalentes en el mercado. Yo vendo mi fuerza de trabajo y alguien la compra, no le debo a nadie, como cuando le compro un desarmador o una lata de atún a alguien, simplemente pago y me voy y no tenemos ningún tipo de relación de gratitud con quien nos vendió la lata de atún. Sin embargo, vea cómo esa misma lógica no se traslada a la relación laboral. En la relación laboral se supone debemos estar eternamente agradecidos por lo heroicos que son los empresarios porque son benefactores sociales que, buscando el lucro, nos dan empleo. Al aumentar sus ganancias netas mediante reducciones fiscales, porque este fue la principal tesis, hay que reducir los impuestos, es uno de los dogmas neoliberales más importantes, de hecho he hablado un poquito de ellos en otras videocolumnas, la idea de que reducir los impuestos a los ricos generaba crecimiento. Supuestamente generaría ese derrame, mayores inversiones, creación de empleo, dinamismo en general de la economía. Uno de sus defensores de los bajos impuestos fue Milton Friedman, que tengo por acá, y Arthur Laffer. Si se reducían los impuestos a los estratos más altos, la economía crecería y el beneficio derramaría hacia toda la sociedad. Algunos think tanks conservadores como el Cato Institute, la Heritage Foundation y el American Enterprise Institute amplificaron estas ideas, convirtiéndolas en sentido común económico a través de los medios de comunicación, discursos políticos y asesoría del gobierno. Pero lo que era obvio que pasaría en las últimas 4 décadas, por ejemplo, en Estados Unidos, el 1% más rico de los estadounidenses ha disfrutado con mucha diferencia del crecimiento de ingresos más acelerado. El aumento más rápido se ha producido en la cúspide de la escala económica. Entre 1979 y 2021, el ingreso promedio del 0.1% de los hogares más ricos, un grupo que hoy representa poco más de 12,000 hogares, creció casi 27 veces más rápido que el ingreso del 20% de los hogares con menores ingresos. Esto es una cita de los investigadores de inequality.org.
En 2021, dicen ellos, el 1% más rico de los hogares estadounidenses tenía en promedio 139 veces más ingresos que el 20% más pobre. Entre 1980 y 2020, más del 40% del crecimiento total del ingreso fue captado por el 1% más rico. Entonces, sí se produjo crecimiento, pero resultó que al elevarse toda la marea no alzó a todos los botes, sino que algunos incluso compraron el resto de los botes y se compraron unos yates privados e incluso tienen hoy el poder para hacer unos buques marinos mientras todos nos hundimos en el mar del libre mercado. La conocida investigación del economista francés Thomas Piketty, que está por acá, concluye que el crecimiento tiende a concentrar la riqueza y que hay que afrontar esa desigualdad con ¿qué cree? Con impuestos progresivos y una reforma fiscal internacional. Este libro ha sido aclamado, es una mega investigación, vean nada más. No es marxista, Thomas Piketty, es claramente, si podríamos decir, socialdemócrata, liberal, y aún así lo que propone es más impuestos, impuestos progresivos, impuestos que afectan más a los ricos y una reforma fiscal internacional, porque al moverse libremente los capitales de un lado a otro, adquieren un poder político importante. Ahora hablaré de eso en un momento. Sin embargo, los ricos, después de 4 décadas de pagar impuestos bajos o de plano no pagarlos, como en México, es decir, México era el ejemplo no solo neoliberal, sino ultra neoliberal. En otros lugares seguían pagando impuestos, aunque bajos, como en Estados Unidos, pero aquí de plano los gobiernos de la alternancia le condonaban los impuestos a las grandes empresas. Esto no tiene sentido. Pero después de esas 4 décadas, pues muchos de estos empresarios, tanto en México como en otras partes del mundo, se creen intocables. Bush y Donald Trump redujeron los impuestos corporativos, deteriorando la capacidad del Estado para dirigir recursos hacia la salud, hacia la educación, hacia la vivienda y también, y esto es importante, hacia la seguridad pública. Se crea entonces un círculo perverso. Los que más dinero tienen no pagan impuestos y así se deterioran los servicios públicos y la capacidad del Estado para afrontar los problemas que son comunes, como el crimen organizado. Los multimillonarios y su política de bajos impuestos acusan entonces a los gobiernos de no resolver los problemas comunes y exigen pagar aún menos impuestos porque no hay resultados de un Estado que ellos mismos debilitaron en su capacidad de responder por no tener capacidad fiscal para dirigirlo a la seguridad, a la educación o a la vivienda. La doctrina de bajos impuestos a los ricos, concebida por economistas neoliberales y popularizada políticamente como una promesa de prosperidad para todos, ha demostrado ser una dinámica de redistribución regresiva. ¿Qué es esto de una redistribución regresiva? Que favorece pues, a las élites económicas, mientras erosiona la capacidad estatal y profundiza la desigualdad. La marea alta no elevó todos los barcos, solo elevó los yates privados. Los multimillonarios ultraliberales son como el mal vecino que no paga sus cuotas, pero se beneficia de la vigilancia del edificio que todos los demás pagamos. El multimillonario ultraliberal es como el mal conductor que se enoja porque el policía lo detiene porque va a alta velocidad, pero lo acusa de abuso policíaco. El multimillonario libertario es un niño berrinchudo que cree que no tiene obligaciones con los demás y patalea cuando se le ponen límites. Pero el problema de esta personalidad ególatra, individualista, que promueve la irresponsabilidad social, por un lado, es que tiene demasiado poder, a diferencia del niño berrinchudo o del vecino, el mal vecino. Las amenazas proferidas por Salinas Pliego a la Cuarta Transformación, a la presidenta, producen que toda la derecha reaccionaria se aglutine alrededor de él, a pesar de que viola la ley y evade impuestos. El otro problema es que a pesar de que todos sabemos que Salinas Pliego es solo un empresario irresponsable, se considera víctima y habla en nombre de la libertad. Pero si la libertad es un concepto noble que han usado todos los pueblos oprimidos del mundo, la libertad
en boca de los multimillonarios tiene otro sentido. Es la libertad de que nadie les ponga freno, la llamada libertad negativa. Es la libertad de que nadie los regule, la libertad de que ningún sindicato los frene, ningún juez los castigue, ninguna autoridad los someta. Es la libertad de los poderosos para hacer evasión fiscal como lo hace Salinas Pliego, la libertad de hacer fraude hipotecario como lo hicieron los banqueros estadounidenses provocando la crisis financiera mundial de 2008. Es la libertad de aumentar la jornada laboral o el despido injustificado como un derecho de los patrones, regresándonos al siglo XIX, como ya se discute o se ha discutido en Portugal, en Grecia o en Argentina. Es la libertad de ellos, la libertad de los ricos, la libertad de los poderosos, que cuando es frenada acusan de autoritarismo y del fin de la democracia. El libertarismo es un cuento engañabobos para justificar lo que en los hechos es la dictadura de los multimillonarios. Todos tenemos que obedecerles y no hacer leyes que los asusten, porque si no los capitales abandonan nuestros países. Tenemos que someternos y no organizar sindicatos, porque si no los empresarios venden sus empresas. Tenemos que cuidarlos y mimarlos, porque si no organizan una campaña contra el gobierno que quiera hacerle pagar sus impuestos. Por eso, como dice la famosa pinta en las calles, la única minoría peligrosa son los ricos. Ahora bien, el problema del ultraliberalismo económico sin liberalismo político, y esto es importante, mucha libertad para los mercados, pero poca libertad política, es que deja atrás el reconocimiento de la pluralidad democrática, un elemento clásico de las posiciones liberales del centro. Entre izquierda y derecha, el liberalismo siempre se ha afirmado como el centro político, un centro, se supone, moderado. Renunciar a ese reconocimiento de la pluralidad es muy peligroso. En el discurso de Salinas Pliego aparece una operación ideológica que se explica, por supuesto, porque pues está fuera de sí, lo podemos ver con ojos desorbitados, errático, agresivo, pero ese estado, más allá de su, digamos, compulsión y de lo que ha hecho en este video, el discurso ha cruzado un nuevo umbral. Salinas Pliego dice adjetivos e insultos contra la Cuarta Transformación y ese gobierno. Les llama zurdos de mierda, parásitos, parásitos que le roban al prójimo. A pedirle que pague sus impuestos le llama atraco de los zurdos, terrorismo fiscal. De nueva cuenta les llama parásitos que le quitan lo que es suyo a los productores, zurdos parásitos. Y lo más importante, que les llama parásitos que creen que tienen derecho a vivir del trabajo ajeno. La idea de que los gobernantes en general y el gobierno de la Cuarta Transformación en particular solo son parásitos traslada la diferencia política de Salinas Pliego en torno de los impuestos, una diferencia política que traslada el discurso de Salinas del neoliberalismo o del ultraliberalismo al fascismo. Por un lado, el video de Salinas Pliego equipara a todos los regímenes comunistas con la 4T. Habla del muro de Berlín, de Cuba, de Norcorea, atiza desde su conocido anticomunismo un peligro inexistente, el comunismo. Igual que Trump acusa a Kamala Harris de comunista o a Zoran Mandani de comunista, a pesar de que la primera es una neoliberal imperialista y el segundo se autodefine como socialista democrático, los multimillonarios de ultraderechas, pues que no son muy dados a hacer análisis complejos, meten a todo lo que esté a su izquierda al comunismo. Redistribuir la riqueza es comunismo. Pagar impuestos es autoritarismo comunista. Todo lo que frene su poder es comunismo. Pero esto nos habla de hasta dónde ha llegado el discurso de la ultra. Son los radicales de los multimillonarios, son los radicales del empresario, son la ultra del empresario, la ultra de las élites. ¿Hasta dónde ha llegado este planteamiento? Porque rechazan cualquier discusión sobre su poder y su riqueza. Y estallan atizando el fantasma del comunismo para movilizar el odio, provocar el pánico y en el delirio pues, de la propaganda, construir un escenario
donde el peligro, donde se supone que el peligro del comunismo amenaza la libertad, que como hemos dicho es la libertad de ellos, o mejor dicho, la libertad del dinero, la libertad del capital. Pero si debería ser obvio que ni Mamdani en Nueva York ni la Cuarta Transformación en México son comunistas, es una cosa de risa, un disparate, una locura, un chiste, un mal chiste. Eh, pues el problema es que los acusa de ser comunistas solo por querer cobrar impuestos. Esto nos demuestra hasta dónde se ha movido a la derecha el mundo en general, que ahora cobrar impuestos es comunismo. Pero ese no es el verdadero problema. El problema es que el peligro que tiene esta afirmación es que millones y millones de personas crean que en efecto un comunismo expropiador totalitario está a punto de tomar nuestras libertades. El problema no son los multimillonarios locos, sino los locos que le siguen. El peligro de atizar el anticomunismo es un viejo recurso de todos los autoritarismos en el siglo XX. Así se dijo que los estudiantes del 68 mexicano estaban pagados ¿por quién? Por el oro de Moscú. El anticomunismo macartista fue el origen de la persecución de homosexuales y lesbianas en Estados Unidos en la década de los 50. En realidad era una cruzada y una persecución, una quema de brujas de homosexuales y lesbianas disfrazada de retórica anticomunista en la década de los 50. El anticomunismo fue el discurso que justificó el golpe de Estado en Chile con el que se instauró la feroz dictadura de Pinochet. El anticomunismo, a pesar de su discurso en defensa de la libertad y a veces de la democracia, pues en realidad los hechos históricos nos dicen que ha sido autoritario y asesino. El fascismo, y esto es importante, surgió siempre, siempre hay que recordar, como un anticomunismo. Hay una confusión, sobre todo en las redes sociales, porque un sector que quiere rehacer y reescribir la historia plantea que comunismo y fascismo eran lo mismo. Pero resulta que el fascismo surgió literalmente asesinando comunistas y destruyendo sindicatos. Es la reacción de la ultraderecha alemana e italiana, nazi y fascista cada una, ante la revolución rusa y el avance del movimiento obrero en ambos países, lo que explica la formación de una ultraderecha fascista o nazi. El fascismo siempre fue antimarxista, fue antiobrero, antisindical, antibolchevique, antirevolucionario, de hecho, contrarrevolucionario. Pero hoy no tenemos un movimiento revolucionario mundial contra el capitalismo, como sí lo había en Europa en el primer cuarto del siglo XX, lo que hace aún más delirante que los multimillonarios como Trump o Salinas Pliego estallen contra un movimiento comunista inexistente. Pero el fascismo también rápidamente articuló un discurso que explicaba al bolchevismo como una conspiración, como las panistas América Rangel y Lili Telles publican en cada oportunidad sobre el Foro de Sao Paulo o el inexistente castrochavismo, que repiten también estos delirios y estos disparates académicos caídos en desgracia como José Antonio Crespo, que son solo fábulas, fábulas como cuentos, como el chupacabras. No hay una conspiración del Foro de Sao Paulo, no hay una corriente ideológica que se llame castrochavismo, no hay una cosa que se llame ideología de género, no hay una cosa que se llame marxismo cultural. Todos son inventos en la cabeza de las ultraderechas. El pánico anticomunista de los nazis fue acompañado con la, fíjese bien el término, biologización del discurso político. Esto es, los judíos rojos eran ratas, el origen de una peste, una enfermedad, un mal que por supuesto habría que exterminar. Es un discurso, y este desplazamiento del discurso es muy importante, que ya no reconoce a las otras fuerzas como legítimas. El Partido Comunista pues estaba presente en el Parlamento alemán y como tal era reconocido, luego primero el Partido Socialdemócrata, luego el Partido Comunista, eran reconocidos como fuerzas políticas legítimas que tienen el derecho a competir por los votos de la población.
Pero si son ratas, si son una peste, si son una enfermedad, entonces se van convirtiendo en un enemigo al que hay que aplastar, enemigos que deben desaparecer. El discurso de Salinas Pliego, que llama una y otra vez a la cuarta transformación como zurdos parásitos, incluso el propio Salinas Pliego dice que se te pegan como si fuera efectivamente un parásito, y dice que pueden matar al huésped. Se dan cuenta que el discurso se ha ido a la locura. Es decir, está planteando, por supuesto, que hay que eliminar a la enfermedad. Y esto tiene ecos, resonancias, tufo, nazi. Si es un mal o una enfermedad, entonces hay que exterminarla, acabarla. El discurso neosalinista, pero no el de Salinas de Gortari, sino el de Salinas Pliego, el discurso neosalinista al calor de la confrontación con la 4T ha dejado ver su rostro neofascista. Si la ideología siempre cumple la función de construir campos adversarios, esa es una de las funciones de la ideología, es decir, construir un ellos y un nosotros, la ideología de ultraderecha fascistoide, le podemos decir, llama no a vencer por medios legítimos a sus contrincantes, sino a eliminarlos, no solo como opción política. El discurso del emprendedurismo, el discurso neoliberal antiimpuestos, el anticomunismo, el discurso biologicista, son hoy articulados por el multimillonario Salinas Pliego en una voz, la voz del neofascismo, que quienes le aplauden o lo justifican lo sepan y asuman lo que están apoyando, y que quienes desde la izquierda luchamos contra el poder de los ricos y del fascismo, nos preparemos y organicemos. Muchas gracias por escucharme. Soy César Pineda. Me pueden encontrar en redes sociales como @César Pinedar. Mi página es enriquepineda.info.net. Ahí pueden encontrar todos mis textos, pueden encontrar más información. Le agradezco por haberme escuchado y nos vemos como cada semana aquí en el canal de Jesús Escobar Tovar.